¿Ok? ¿Qué hay en el centro de cobro de multas de la policía? Cada multa de la policía, lo que hay en el centro de cobro de multas, la sección especial, puede ser por drogas, ¿ok? Todo tipo de delitos penales, lo que sea relacionado con infracciones de tránsito. Además, el Tribunal de Infracciones, es decir, una persona que recibió una multa, presentó una apelación al tribunal, perdió en el tribunal y el tribunal le obligó a pagar la multa, la mayoría de las veces ya es el doble, ¿sí? El Tribunal de Infracciones, el Tribunal Penal, como dije, una persona que vendió drogas o que agredió a personas, ¿ok? Todos los asuntos penales, compensación penal, es decir, que también debe pagar una compensación, lo que significa que dañó a una persona. Además de la sanción penal, que puede ser prisión si dañó a una persona, si causó lesiones a alguien, ¿ok? Entonces eso se llama compensación. Uno de los casos de compensación es que hay un compensador y un compensado. Y esto es lo más común, pero es penal, ¿ok? Administrativo. ¿Qué significa administrativo? Condujeron un auto, fumaron un cigarrillo y tiraron la colilla afuera. Justo había un inspector del área de protección ambiental. Él les dio una multa. Eso es una multa administrativa. O si barrieron afuera, digamos que barrieron, eso es administrativo. Las órdenes y los embargos suelen ser órdenes de ejecución del tribunal que a veces la persona, el deudor o el acreedor no responde. Es decir, se lleva a cabo un proceso judicial contra él y él ignora y no responde y, como se dice, lo toma a la ligera. Entonces el tribunal emite órdenes a favor de la otra parte, haciendo en el campo. Entonces se llama conferencia o tarifas. ¿Qué significa tarifas? En el ámbito jurídico se deben pagar tasas, 400 shekels. A todo el fundamento legal se le pagan 400 shekels. Agacharse activamente. Él no lo pagó. Bueno, tengo que pagar. Es un golpe para las industrias en crecimiento. Agrarot hace el trabajo, como dije, se volvió para los abogados. Él no lo pagó. ¿De acuerdo? Delitos de planificación y prevención. Es decir, él construyó una edificación ilegal y el tribunal dictaminó una multa de 10.000 shekels por la construcción ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, delitos de planificación y prevención. La autoridad de licencias, como mencioné antes, la placa de licencia, ¿de acuerdo? La autoridad tributaria. En la autoridad tributaria no se trata de dinero, no, solo se trata de restricciones. Es decir, si alguien tiene una deuda con la autoridad tributaria, debe hablar con la autoridad tributaria. Pero supongamos que ya arregló todas las deudas. ¿Cuál es el organismo encargado de las retenciones o restricciones? Sanciones. Entonces, el centro de multas del ministerio, de la autoridad tributaria, es en el caso de multas. Y supongamos que hay una persona que ya arregló todas las deudas, pero aún no le han levantado la retención, las restricciones, todas esas cosas, debe dirigirse al centro de multas, no a la autoridad tributaria. La autoridad de ejecución, completé por mi cuenta el año 2008, la segunda mitad y demás. Ok, recibieron familias, así que tienen deudas, hay algunas que tienen deudas pequeñas y hay otras que tienen deudas de decenas de reportes, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Donde interviene el Ministerio de Transporte en la lectura de la comunidad. No se realiza la lectura congregacional. ¿Cuál es la lectura congregacional? ¿Es esta una oficina gubernamental? No, voy a aclarar esto rápidamente. En resumen, esto es la sociedad civil. Me refiero a una empresa que él recordó por la mañana que el fabricante de Pakbora dirigiría. Por lo tanto, se trata de una deuda que recae sobre el hacedor, como la autopista 6. No son reportes. Reportes de inspector, entonces eso es la autoridad local. Un reporte que no se pagó, eso recae sobre el ejecutor. O sobre la autoridad local. ¿Qué significa la autoridad local? Por lo general, la mayoría de las autoridades locales tienen su propio centro de recaudación. Entonces ellos recurren, si no pagas, recurren al ejecutor para imponer las restricciones en el proceso. ¿Sí? Exactamente. Adelante, ok. Llega una persona y tiene deudas. Y las deudas son graves, muchísimas deudas. La mayoría de las deudas, la deuda principal era de 9.000 shekels, con los intereses llegó a 20. Ahora, eso no funciona, los intereses no funcionan ahí en absoluto. Según el ejecutor, resulta que no.
Todo interés que se acumula es según la ley. Por ejemplo, una multa de tráfico se actualiza cada 6 meses. Es decir, alguien que recibe una multa tiene 90 días para pagar, ¿verdad? O puede optar por ir al tribunal. Si pasan 90 días y recibió una multa de 1000 shekels, después de 90 días salta un 50% de una sola vez. Eso significa 1500. Si no sigue pagando, después de medio año se agregará otro 5%. ¿De acuerdo? Los intereses que hay en el seguimiento de multas no son intereses propios del seguimiento de multas, son intereses según la ley de tránsito, según la ley de la autoridad de radiodifusión, según la ley del Ministerio de Licencias. ¿De acuerdo? Todo depende de las leyes que rigen cada ministerio correspondiente, probablemente. Ahora queremos solicitar una reducción de intereses, llegar a un acuerdo, ¿verdad? Podemos, primero que nada, sin intereses. Solo hacer un acuerdo, pagar todo, llamamos al centro de atención, háganme un plan de pagos. Le hacen un plan de pagos en el momento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Eso solo ocurre si tiene un solo expediente. ¿Qué significa eso? Ella no puede hacer un despliegue de todos los archivos si tiene informes policiales y reportes. La autoridad de radiodifusión y todo, y hacer un solo despliegue de una unidad para todos los archivos. No, puede realizar un diseño según la sección. Todos los archivos de tráfico, un solo diseño. Todos los expedientes de la autoridad de radiodifusión, cada sección por separado. Si se hace todo junto, hay que especificar en la solicitud algo importante que es fundamental saber qué es. Por supuesto, pero ¿qué haces? Reducir también los intereses, ¿verdad? Vas a reducir los intereses, ¿verdad? Mientras se cumpla con la definición y se pague, no hay aumento de intereses. La suma permanece igual a diferencia de lo que ocurre en la ejecución. ¿De acuerdo? Pero también se puede solicitar la reducción de los intereses. Pero quiero enfatizar algo importante. Dije que tienen expedientes de cobertura. Eso significa que alguien que tiene un expediente de cobertura, supongamos que debe 100.000 shekels y paga a alguien 100.000 shekels de cobertura hasta que no termine de pagar eso. Es decir, tiene un informe policial. Había un informe policial, él pagó y esto pasó a seguimiento de cobro de multas. El informe era en total 1000 shekels. Él fue y pagó los 1000 shekels del informe policial, pero el informe no se cerrará. El dinero se transferirá al expediente de cobertura y el informe cambiará, permanecerá registrado en Israel. Porque esa es la ley, en la ley de compensaciones, que las personas, se trata de casos muy complejos, puede ser también porque alguien lastimó a alguien y hay que compensar a la familia, o casos que se ven en las noticias, que alguien, las cosas más desagradables, ¿de acuerdo? Esto también ocurre en nuestro sector. Casos muy delicados, son personas vulnerables, ¿de acuerdo? En cuanto a la mentalidad, la parte mental es muy débil, no tienen a alguien que los defienda y por eso en la ley de compensaciones se determinó que en el orden de pago de las deudas ellos son los primeros. Ellos reciben el dinero primero, es decir, si entra dinero, el Estado dice, me corresponde dinero por tráfico, lo destino a la compensación. Eso significa que hay muchas personas que cambiaron. El informe se acumula, este cambio. Estoy hablando de informes que están en mora, es decir, si recibió una multa y la pagó a tiempo, está pagada, está bien. Pero si llegó a ejecución y se retrasó y luego paga sumas cuando hay un expediente de compensación abierto, ¿cómo se puede evitar esto? Antes que nada, cuando hay un expediente de compensación, se debe hacer un acuerdo sobre ese expediente de compensación. Se hace un plan de pagos y no se puede hacer un plan de pagos si tiene un expediente de compensación. No se puede hacer un plan para todos los expedientes juntos, no. Tendrá un acuerdo separado para el expediente de compensación. Pagará 1000 shekels al mes, lo que determine el centro, y entonces podrá hacer un acuerdo para las demás cosas. Así, lo que pague irá a sus asuntos, siempre y cuando el acuerdo esté vigente y él lo cumpla. Si incumple el acuerdo de compensación, eso no le servirá de nada. Incluso si está en el acuerdo de las otras cosas, todo el dinero irá directamente y siempre quedará abierto. Se acumularán retrasos y le harán embargos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con una familia así que tiene pisos sobre ti y encuentra un piso? Se puede presentar una solicitud inicial a través del sitio web, ¿de acuerdo?
en lugar de una solicitud en línea. ¿En qué circunstancias? Circunstancias económicas, médicas, sociales. Es decir, debe haber una circunstancia económica. Si a eso le sumamos médicas y también sociales. Social significa, por ejemplo, un padre o madre soltero, ¿de acuerdo? O una familia con problemas de niños que son reconocidos como casos especiales, ¿de acuerdo? Para todas estas situaciones adjuntamos documentación de respaldo, no adjuntamos historias. No se puede venir a contar historias. Debes presentar un comprobante para todo lo que dices. Si dices que no tienes dinero, trae un comprobante. Si dices que tienes un problema médico, trae un comprobante. Si es un caso social, trae un comprobante. Pero incluso con todos los comprobantes, ¿cómo se presenta la solicitud? ¿Qué opción hay? 3 opciones. O una solicitud a través del sitio web, que es la más eficiente, la más activa, porque llega. La gente envía por fax o por correo, la mayoría de las veces no llega, o puedes ir a pedir una cita en la oficina. Solo tienen una oficina en el país, aquí en Jerusalén, y trabajan de 8:30 a 10:30 de la mañana, excepto algunos martes que no trabajan. Entonces, eso significa que alguien que está en una ciudad, no sé cuál, entonces hay que saber de qué se trata. No se puede pedir una cita en línea, hay que entrar a la sección que no está vocalizada para pedir una cita. Pero, ¿en qué pueden recibir ayuda? Es decir, una persona mayor puede recibir ayuda ¿en dónde? En el centro comunitario. Ok, para presentar la solicitud. Ustedes presentan la solicitud inicial, ellos tienen un cronograma. En su momento eran 45 días, hoy se redujo a 30 días. 30 días hábiles, no cualquier 6 días. También hay un tiempo de espera en el que se sientan y revisan las solicitudes. Mientras más certificaciones haya, así que entiendan, deben agravar la situación con la mayor cantidad de deudas posible, lo más que puedan, para que la quita sea mayor y también reduzcan los intereses. Cuanto más les demostremos que la situación es catastrófica, más reducirán, incluso la deuda principal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en su momento, cuando pasé por la estación de Yusuf, ¿cuándo fue el desastre de Azongalón? Fue un año después, ¿verdad? Cayó después de eso, ¿bien? No importa, no importa. Justo después del incidente ya me había ido de allí. Entonces recibí la solicitud del centro de atención que me contactó de que pidiera devolver la deuda a la policía. Yo pedí devolver la deuda. ¿Por qué? Porque la madre de uno de las víctimas del desastre de Merón, ella recibió una notificación, pero no, la fecha límite fue durante el periodo en que en el mundo su hijo falleció, era la madre, su hijo falleció. Ese fue el único caso en el que no se presentó ninguna solicitud. Ella solo dijo el nombre, mamá, se puede presentar, gracias por resolverlo. De verdad, ¿ok? Entonces, en este caso lo aprobaron directamente para todo el lugar. Directamente lo pasaron directamente a todo el lugar. Porque aquí hay una razón real. ¿Ok? Pero hay casos en los que lo devuelven a la mayoría de los orígenes. ¿Quieren una excepción? ¿Ok? Presentamos una solicitud inicial y no nos conviene la excepción que me hicieron. Y queremos que lo aprueben para más. Vamos a presentar una solicitud de reconsideración. Una solicitud de reconsideración en el mismo lugar. La presento y eso es un proceso de 45 días. Si aún así no, entonces presentaremos una apelación. Eso significa que presento una objeción a quien tomó la decisión. Sobre la decisión presento una apelación, no estoy de acuerdo con ella. ¿Por qué? Necesito explicar las circunstancias. ¿Ok? Y entonces, el plazo es de 60 días hasta que haya una respuesta. Pero sepan, como un secreto, algo que no les cuentan, ni siquiera en el centro de atención y que no aparece en ningún lado, es que existe un comité administrativo civil. Si ustedes escriben en la solicitud no dirigida al director de ingresos, sino al comité administrativo civil, llegará al comité administrativo civil. Y que lo tengan en cuenta. Si es una carta pequeña, llegará al director y a la administración. Si escriben una carta al comité administrativo civil, llegará allí. ¿Qué puede hacer el comité administrativo civil? Es un comité civil no compuesto por personas que trabajan en la administración y la recaudación, sino por representantes públicos que se sientan allí y revisan las solicitudes que les llegan. ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos no pueden deliberar sobre. Por ejemplo, pueden tratar multas administrativas, tasas, sanciones. Pueden decidir cancelar la deuda.
cancelar completamente la playa. No son casos penales, recalco, no son audiencias penales, ni tasas de la autoridad de radiodifusión, por ejemplo. Eso es muy necesario, esa es una persona muy difícil de explicar la situación, etcétera, etcétera. Lo presentan en una audiencia administrativa civil y pueden decir, resuélvalos, la última persona, completamente. La generación Corona está feliz porque es una generación criminal, no están enfermos. Bueno, solo pueden hacer cosas administrativas y están en los asientos. Bueno, la autoridad de radiodifusión es una estafa. La autoridad que otorga las licencias es un peaje. Es decir, aunque no lo di de baja, no informé a la autoridad de licencias que retiré el vehículo de la carretera, puedo explicar las circunstancias, ya sean económicas, médicas o sociales. Tengo un viaje muy difícil, entonces me dirijo a ellos para que cancelen la deuda porque por una circunstancia estoy en bancarrota, o un viaje de enfermedad con una dolencia conocida, no importa, cosas reales, crisis personales graves. Ellos pueden decidir, esto está borrado por la ley, y no se los dicen, no se los dirán, no se los unirán y no aparece en ningún lado. Y es una lástima. ¿De acuerdo? Así es como se resuelve esto. Por favor, primero me extendí mucho en la explicación. No es posible presentarlo inmediatamente, solo lo relacionado con la administración. Está escrito en la carta de Gishlak, dice lo que es una sección penal, una sección predeterminada. Aquí dice conductores, tarifas, transporte, ¿vale? Está escrito. Si usted ve las tres cosas, administrativa, honorarios, transporte, directamente en conexión con el Comité Administrativo Civil. También pueden agregar una hoja de opinión, ustedes, con su logotipo, ¿de acuerdo? Yo sí, el terreno de la ley, con el informe, ¿de acuerdo? Eso aporta mucho. Solo serán removidos por el Comité Administrativo Civil, ¿sí? ¿Y qué cosa? ¿Qué hay de mí? Administrativo, asociación y al final, entiendo. Terminamos el tema de la sección de cobro de multas. Hay que hablar sobre la cuenta restringida. Tienes un cliente con una cuenta limitada y te ocupas de ello. 1. Ley de cheques. ¿Qué es el recibo de cuenta? Recibió una cuenta bancaria que tuvo un total de 10 cheques rebotados en un periodo de 12 meses. Es decir, si una mujer le devolvía cheques por 18 kodashim, él no se lo decía. Enfatizo, 12 meses. No de enero a diciembre, sino meses. 12 meses. Si le rebotaron 5 cheques, se le enviará una carta, una advertencia llamada Moshlach. ¿Qué son las siglas? Emisor de cheques sin fondos. ¿De acuerdo? ¿Y esto aparece de acuerdo? Cuando llega a 10 cheques, se convierte en limitado. ¿Y qué cheques le rebotaron? Solo por estas letras. La línea, fondos insuficientes, no hay suficiente dinero en la cuenta. Hoy en día, la ley establece que si una persona está a punto de que le reboten un cheque, el banco debe notificarle con anticipación. Lo que hicieron como consecuencia de esto fue poner la responsabilidad en la persona, para alentar a la gente a asumir la responsabilidad de lo que hacen. ¿De acuerdo? Sigamos. Otra cosa, el periodo de tiempo, como dije, es de 12 meses. Tercero, debe haber 5 días entre el primero y el último. ¿Cuál es la lógica? Si en un solo día le rebotan 10 cheques, no será considerado limitado. Si le rebotan 9 cheques y pasan 5 días hasta el 10º cheque, será considerado limitado. Si pasan menos de 5 días, no será considerado limitado. Debe haber un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la lógica dice, si todos los cheques le rebotan en una semana, eso indica que le pasó algo. Tuvo un accidente, no sé, le pasó algo. 15 días es un periodo de tiempo. Eso significa que puede haber una persona a la que le rebotaron 9 cheques. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe asegurarse de que no le rebote ningún cheque durante 15 días, ni siquiera uno durante el periodo de 30 a 70 días. Porque es a partir de los 15 días, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Si todo esto ocurre, su cuenta se convierte en una cuenta restringida. ¿Qué significa una cuenta restringida? Significa que no puede usar tarjeta de crédito, no puede emitir cheques, no puede recibir nuevos préstamos y aparece en el informe como alguien con cuenta restringida. Así es como se dice, sorprendentemente, por un periodo de un año. Esto aparece como una advertencia perfecta de que si sigues así vas a ser restringido. Exactamente. Además, no aparece ni aquí ni allá. Pero el banco puede verlo.
Hay una lista de personas restringidas, ¿de acuerdo? Se acabó. El significado es la capacidad de emitir cheques, ¿de acuerdo? Y marcando en mis composiciones. Ese es el significado. Las consecuencias son, ya os lo dije, ¿seguirán honrando sus antiguos cheques? No, en absoluto. Todo volverá a la normalidad. Ya no tiene ninguna relevancia. Ya está completamente lleno de todo. No, por favor, impidan que acepten cheques. Es una estafa muy grande y peligrosa. Esta es una continuación de un año. Te lo doy. Yo también pienso que vendrán después. Pienso que vendrán después. Otra vez, pienso que vendrán después. ¿Es el opuesto del año? Sí, gracias. Ahora, solo quiero explicarles la diferencia entre una cuenta limitada normal y una cuenta severamente limitada. Tienen que entender que hay una cuenta limitada que está limitada por una orden judicial. Le impusieron restricciones por orden judicial. No está limitado para emitir cheques, pero no le han rebotado cheques. Pero no puede emitir cheques por la ley de ejecución, ya que le impusieron restricciones. Es decir, a veces una persona dice, estoy limitado necesariamente. Verifican en el Banco de Israel, pero eso no demuestra necesariamente que esté limitado. Todavía hay que comprobar que realmente está limitado. Eso se llama estar limitado. Existe algo llamado cuenta limitada. Una cuenta limitada es por el Banco de Israel, que es una limitación grave. ¿Cuántas veces se puede estar limitado y de manera diferente? Es decir, pasó un año, pasó otro año, el nombre fue eliminado y volvió a la actividad y empezó a emitir cheques nuevamente. ¿De acuerdo? Un momento. Entonces, cuando algo pasa a ser limitado de forma normal y la limitación regular que se presenta, hay que gestionarla de una manera adecuada y eficiente. Es decir, si tiene 3 cuentas bancarias o 2 cuentas bancarias, tal vez lo limiten en otras cuentas bancarias. Y puede seguir emitiendo cheques allí. Pero si sigue con la misma conducta, le volverán a rebotar cheques y tendrá una limitación total en todos los bancos. Incluso en una cuenta donde nunca le han rebotado un cheque. Entonces, ¿cuál es la conducta correcta para evitar que la cuenta sea limitada? Gracias. La respuesta automática es que te han rebotado 4 cheques solo en la actividad. ¿A qué se refiere? No hagas más cheques. Y así nos aseguramos de eso. No más operaciones con cheques. ¿De acuerdo? Seguimos. En segundo lugar, no escribas un cheque para el jueves. Porque ¿qué pasa? ¿Cuándo está abierto el banco? ¿Quién escribe para el jueves? El viernes el banco ya no está abierto. El día de los cheques es más corto. Si hay, prepárame 2 veces. Llama al empleado. Escucha. Lo sé, arréglamelo. Haz que no pase. ¿De acuerdo? El empleado puede dar una instrucción para que el banco sí cubra el cheque. Entonces no escribas el cheque para el jueves, porque una de las cosas es hablar hasta el domingo. Hoy ya es lunes, ¿verdad? Porque los bancos también están cerrados los domingos. Así que hoy no escribas ni para el jueves ni para el domingo. No escribas esos cheques desde el jueves hasta el domingo. ¿De acuerdo? Seguimos. Otra cosa, comunícate por teléfono con el banco. El banco no está llamando desde un estudiante, todo lo contrario. ¿Para quién realizamos acciones como en el verbo? Quien, seguidor, o shahid, quien esté con él de repente no lo hará. ¿Por qué? Porque necesitan internalizarlo. Cuando hablamos aquí en sociedad, todo funciona mediante el entrenamiento. Si aquí no hay formación, pasamos a lo siguiente. Cuarta cosa, nunca registraremos más de un depósito para el mismo día. Porque, ¿qué sucede? Si en un solo día se devuelven 9 shekels, entonces solo le quedará un shekel para que no se devuelva. ¿Qué? Para sacar un shekel. ¿Quién estuvo para sacar un shekel? No hubo absolutamente nada para sacar un solo shekel. Se anota. No hubo absolutamente nada para sacar un solo shekel de allí. Adelante. Gestionar el flujo de caja. ¿Qué significa gestionar el flujo de caja? ¿Alguien sabe qué es flujo de caja? Solo por la pregunta sobre el flujo de caja vamos a incluirlo. Gestionar el flujo de caja significa que yo gestiono el flujo de caja. Que cuando escribo un cheque tengo una tabla en Excel, hay programas, trabajen con programas. Es recomendable trabajar con programas. Cuando escribo un cheque lo ingreso directamente en el programa o en Excel y así sé que tengo que hacer un cheque, ya lo sé de antemano. Y también si quiero agregar un cheque, gracias. Sabré, un momento, ¿tengo cobertura en el banco? No, no tengo. Gestionar el flujo de caja. Pero el problema es que si llegamos a una revisión, si entro en sobregiro, me lo notificará de antemano. Es decir, lo sabrás de antemano.
Digan, escuchen, escribiré el primer cheque, es difícil con sumas grandes. Me detectaron un sobregiro. A la mayoría de los bancos les gusta eso, que se les avise con anticipación, no les gustan las sorpresas. Avisar con anticipación, los bancos siempre ofrecen opciones. ¿Ok? Te ofrecen un aumento temporal del límite. ¿Qué dices? ¿Qué quieren escuchar? ¿Que tienes una solución? Ok. Antes. Los bancos ya te lo ofrecen. Son reservas, una persona responsable. Avisa al banco con anticipación. Aprendan a hacer acuerdos con el banco. No existe eso de el gerente me dijo, el suplente me dijo. No hay nada. Todo debe ser por escrito. ¿Qué significa por escrito? Nadie te lo va a escribir, pero si gestionas toda la correspondencia por correo electrónico, entonces todo queda documentado. ¿De acuerdo? Entonces esa es la manera correcta de actuar, pero ¿qué pasa cuando la cuenta está restringida? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Entonces cancelación, sepan, existe la posibilidad de cancelar la restricción de una cuenta. Es decir, el banco se negó a pagar. Hay 5 motivos en la ley por los cuales se puede cancelar una restricción simple. El banco se negó a pagar el cheque por error. Es decir, si demuestro el error, pero el conteo de los cheques, en vez de contarse 10 cheques, se cuentan solo 9. Entonces, automáticamente se cancela. Pero si hay 13 y solo se cancela uno, todavía no ayude. ¿De acuerdo? Seguimos. Entendí que pagué el cheque por error de los niños y eso fue incómodo para mí. Si hay una cuenta compleja, tuve un embargo en el banco, es decir, tenía dinero en el banco, pero no me liberaron el dinero. ¿Y por qué? Porque la cuenta es compleja. Entonces tengo 2 condiciones para que sea compleja. La primera condición, que había dinero en la cuenta. La segunda condición, que es un embargo. No es nuevo. ¿Qué significa que no es nuevo? Si es un embargo que fue para un día y ese mismo día regresó, eso no es una razón. ¿De acuerdo? Pero si recuerdo bien, son 10 días desde el día en que se impuso el embargo, es decir, el banco sabe sobre el embargo y el negocio devuelve el cheque no por falta de fondos, sino por el embargo. Entonces esa es una razón por la cual el solicitante puede excluir el cheque. Y desde mi punto de vista, para un cliente razonable, existe la obligación de devolver el cheque. Eso es la mayoría de los tribunales. Los abogados que presentan ante el tribunal utilizan este artículo. ¿Qué significa eso? Muchas veces el banco otorga un aumento de crédito de 10.000 shekels, pero siempre permite excederse en 100 o 200 shekels, permite excederse. Eso significa que hay una relación. Un día, y esta persona estabas acostumbrada todo el tiempo a que el banco le permitía excederse hasta 9.500 shekels más, se lo permitía. Un día el banco decide que cambia las condiciones de la relación. Y a partir de hoy no te permito excederte. Primero que nada, porque me acostumbré a este tipo de relación, es un argumento que se acepta en el tribunal, ¿de acuerdo? Hola, se puede tomar a un cliente y tratar asuntos de, digamos, identificación, llegar a él o a la propiedad de Osterpol o a un campo de olivos sin que se le deba nada, ¿de acuerdo? Si lo leen durante ese periodo, entonces se pueden leer todos los cheques relacionados con eso. O sobre el poder y el florecimiento de un área de mesa y final. Un campo de emergencia que cada vez que hay un orden en el sur, ¿es un campo de emergencia o no? Hay quienes piden declarar un campo de emergencia. Esto tiene implicaciones legales débiles para declarar lo que deben recaudar y no podrán imponer restricciones. Si el cliente recibió ayuda con un cheque, si era un campo de emergencia y no funcionó, entonces no tenía nada que cobrar en el negocio, no tenía nada. Por eso los cheques le ayudaron, eso es lo importante. Es decir, empezamos a entender que si nos encontramos con el poder que ustedes tienen, limitado pero activo, no se puede cancelar una restricción retroactivamente. Es decir, aquí estaba restringido, ya terminó la restricción y ahora quiere cancelarla retroactivamente porque le aparece en el informe de auditoría de datos y eso afecta el dato del campo, le perjudica en la calificación y no podrá obtener una hipoteca. No se puede retroactivamente. Mientras siga activo, la restricción aún existe, ¿sí? Entonces se puede solicitar eliminar la restricción. ¿Cómo funciona realmente el departamento de restricciones? En el Banco de Israel hay un formulario estándar, simple, común, un formulario estándar. No es un formulario que llenas tú mismo, es un formulario estándar, escribes los números de las restricciones, escribes cuál es el motivo y adjuntas la autorización. Tú también estás involucrado. ¿Eso? Si ocurre un error o un embargo o un residente que tiene una emergencia
o cualquier cosa, pero si el cliente tiene una razón válida, eso solo se resuelve en el tribunal. El conocimiento es muy valioso, ¿de acuerdo? Ahora, esto es para cancelar restricciones. Si ocurre algo diferente, como que una persona recibe una notificación y le dicen que le van a imponer una restricción, no imponen las restricciones de inmediato, sino que, por ejemplo, rebotaron 10 cheques, entonces recibe una notificación. ¿Qué puede hacer? Puede presentar de inmediato una solicitud de orden de restricción ante el tribunal. ¿Por qué? No importa si la razón es válida o no. ¿Cuáles son las razones de esto? Porque lo hice para estar en la caja. La persona estaba en proceso de obtener una hipoteca. ¿Por qué? Nos estamos moviendo rápidamente para organizar todo y unirse a nosotros mientras ordenamos a nuestros comandantes. Y estaba claro que estaban devolviendo el shekel. Claro, y se lo devolvieron. Son lentos en el proceso y pasan inmediatamente a la hipoteca. Ahora, si hay un retraso, no le aprobarán la hipoteca. ¿Qué se hace? Se recurre directamente al tribunal. Mientras tanto, hay una orden provisional, así que no hay restricción. Todavía no aparece en ningún lado. ¿Cuándo se fija la audiencia en el tribunal? Bueno, las audiencias se fijan para dentro de casi un año. Es un proceso muy largo. Mientras tanto, la persona ya está perdiendo la hipoteca, ¿verdad? Solo que eso no importa, sea que esté restringido o no. ¿Lo entendieron? Bien, hemos terminado. Gracias por escuchar. Que tengan éxito con la hipoteca.